alianzas que ya se empiezan a dar, pero no es también menos importante tocar lo más destacado en cuanto a la coyuntura del gobierno, de lo que está pasando. Esto vamos a tocarlo con nuestros panelistas, dos invitados que tenemos esta noche, la doctora Norma Pierola, ex parlamentaria, a quien tengo el gusto ya de saludarle, y también está Hugo Valderrama, analista político y económico. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. ¿Qué tal, Aníbar? Buenas noches. Hola, Norma, un placer saludarte. Su audio, doctora Norma. A ver, mientras solucionamos el tema del audio de la doctora Norma Pierola, voy a mostrarles de los primeros 3 temas que vamos a tocar, porque hemos hablado de precandidatos y alianzas que se están dando en torno a ellos. Vamos con la primera imagen, por favor. Y ahí tenemos a Samuel Doria Medina, legisladores de Comunidad Ciudadana se suman a candidaturas de Samuel. Estoy agradecido y orgulloso que parlamentarios de Comunidad Ciudadana que han tenido la destacada labor en la legislatura, siempre a favor del pueblo y en contra de los abusos del gobierno, se sumen al proyecto, dijo Samuel. Olvidemos que la bancada de Comunidad Ciudadana ha estado pasando por grandes vicisitudes a lo largo de su gestión. Han habido varios que prácticamente han generado un transfugio, así se los ha catalogado. En Tarija hemos tenido 2 casos. Volvamos, por favor. Hemos tenido 2 casos y, por supuesto, esto deja al descubierto cómo está de fortalecida la bancada de Comunidad Ciudadana. Los legisladores de Comunidad Ciudadana, ¿están dispersos o no dispersos? ¿Y han sido cooptados o no? Bueno, Comunidad Ciudadana, bueno, algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana están yendo a apoyar a Samuel. He visto otros tantos suplentes a Tuto Quiroga, pero lo importante es que inmediatamente ya estos parlamentarios, al quedarse sin una sigla que los lleve a seguir postulando en la arena política, inmediatamente han sido reencausados por otros partidos políticos, otras siglas, para seguir en la arena política. El segundo tema, vamos con el segundo tema y tiene que ver, por supuesto, con lo que está también pasando en lo que significa, ahí está, Solvo, y esto va dirigido a Tuto Quiroga. Solvo de Óscar Vargas respalda la candidatura presidencial de Tuto Quiroga. Muchos dirán, bueno, ¿qué dice? Tuto Quiroga es el hombre que reúne las condiciones para llegar a la presidencia, sostuvo el jefe de esa agrupación ciudadana. Y claro, muchos dirán que bueno, porque esto ya es una alianza de Solvo. Y Solvo, ¿cuánto representa? Es la pregunta, ¿no? ¿Representa un 1%? ¿Representa un 2%? ¿Representa un 3%? ¿Cuánto le va a sumar a Tuto Quiroga? Y por último, declaraciones de un candidato de la oposición, pero que no está dentro de la unidad opositora. Estoy hablando de Chi, que recientemente se alió con Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa y Tuto Quiroga hacen alianza. Esto le va a sumar a un techo que ya parecía prácticamente frenado en Manfred Reyes Villa. Muchos dicen que prácticamente Chi le podría sumar algo en Santa Cruz, pero ese algo, ¿cuánto es? ¿Es un 3, es un 4%? ¿Necesita más Manfred Reyes Villa? Bueno, este y otros temas los vamos a analizar ya con nuestros panelistas. Vamos, por favor, saludando nuevamente. Doctora Norma Pierola, ahora sí, la escuchamos. Muchas gracias. A ver, yo creo que la unidad opositora que inicialmente primero salió la candidatura el señor Jorge Tuto Quiroga en diciembre ya del año pasado, se lanzó a la candidatura presidencial, y lo cierto es que después vino por una unidad
que se fue sumando la llamada oposición para mí funcional, Samuel, ahí estaba Comunidad Ciudadana que perdió la sigla y después fue conseguida por Comunidad Ciudadana que le prestó el PRI le da su amparo a Jorge Tuto Quiroga y va creciendo una supuesta alianza opositora. Para mí no es ninguna alianza opositora, es simplemente funcional al movimiento al socialismo. Posteriormente aparece quien decía que nunca iba a ir a la candidatura presidencial, que le estaba haciendo una gestión, etcétera. Manfred Reyes Villa, que logra sacar un partido político que se lo dan y logra conseguir los votos necesarios y los libros necesarios, las firmas, etcétera, y le otorgan un partido de alcance nacional. Lo cierto es de que en el camino se ha venido desarrollando una serie de encuestas, para mí que simplemente las encuestas han sido pagadas, las encuestitis no reflejan la realidad de los hechos y siempre tienden a promover a quien paga la encuesta. Y eso es lo que nos ha preocupado a nosotros, que hemos visto muchas encuestas, muchos siendo una herramienta técnica, ¿verdad?, que puede servir para llevar en un momento un termómetro electoral. Sin embargo, en este caso es un termómetro preelectoral y por supuesto que todo el mundo se ha cansado de escuchar encuestas o de ver encuestas sin ninguna propuesta real. Evidentemente las propuestas seguramente las van a lanzar cuando haya la apertura de la convocatoria. Pero sin embargo, estamos viendo que hay una serie de errores porque aparte de que estamos apoyando a un grupo que la gente cree que es de oposición, lejos de hacer un trabajo conjunto en tratar de deshacernos del movimiento al socialismo, que es lo más corrupto, sucio y que ha convertido a Bolivia en un narcoestado, lamentablemente hemos visto que ponen todo por decirle, toda su vocación en sacarse la mugre entre ellos y dejarlo crecer al movimiento al socialismo, esta vez por medio de sus alfiles. En este caso viene a ser Andrónico Rodríguez y por supuesto también está la doña Copa, Eva Copa del Alto, que ha conseguido también decir una sigla, creo, una sigla circunscripcional. Y posteriormente vemos algunas otras personas, como una diputada Choque también, que está en la mira de los arcistas, supuestamente divididos, pero para mí simplemente son la misma basura masista, discúlpeme la expresión, pero yo soy demasiado, tal vez muy franca al decir las cosas por su nombre. Y eso es lo que está provocando una desesperación y una confusión en la población, porque no dejan de aparecer los outsiders en este sentido. Y lo peor que ha podido hacer Manfred, tal vez, no sé si por ingenuo, ha pensado que el señor Chi, un extranjero que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 247, de ninguna manera puede ser candidato. Es más, este señor ya pretendió intervenir desde el 2018, 2019, usurpando siglas o comprándolas o simplemente alquilándolas. Y esto pasó justamente con el señor ciudadano Chi, un extranjero que está inhabilitado y que tiene además, lejos de un currículum vitae, un frondoso prontuario. Y creo que estas cosas no son de conocimiento de Manfred, o si lo son, lamentablemente los pasa por alto, porque esto no es una apuesta a quién va primero, yo voy segundo y encuestas entre ellos. La verdad es de que estamos viendo una multipolaridad entre supuestos opositores y siempre metidos los de la vieja casta feudal política que desde hace 30 años o más vienen participando en elecciones y sin ninguna propuesta clara al frente. Y no faltan los que han salido, como Cuellar y otras personas más, incluyéndole un ciudadano, Jorge Carlos Sánchez Berzaín, que es un joven que propone realizar una solución al tema del país en 10 días. Samuel ha salido en 100 días. Estamos viviendo realmente una ataxia, yo diría, económica, política, social, y por supuesto, quien está pagando las consecuencias de todo esto es el encarecimiento y el encarecimiento de la canasta familiar,
de la subsistencia y hoy en día prácticamente asfixiados por la falta de gas de petróleo, mientras estamos viendo una frondosa corrupción de parte inclusive de los hijos del que funge de presidente para mí de facto y de facto de este país, que es Luis Alberto Arce Catacora, quien pretende volver a postularse, si no es por medio de Andrónico, por sí propio, o apoyado en algunos que se dicen ser de oposición. Y esto realmente no nos lleva a un panorama general cuando el Tribunal Supremo Electoral no le está importando absolutamente nada por llevar adelante un censo de población y vivienda que nos muestra que hemos decrecido, decrecer cuando ya el año 2011 pasábamos de los 11.613.000 y pico ciudadanos y hoy en día tenemos 11 millones supuestamente 303.000. Ustedes pueden verificar los datos del Censo de Población y Vivienda del 2012 frente a los datos de población y censo del 2024 que el INE ha publicado y no tenemos un panorama político y un mapa geográfico y simplemente, como decía, el Tribunal Supremo Electoral no está haciendo su trabajo. Ahí tenemos también una justicia constituida que saca encuestas o saca propuestas en sentido de cambiar partes de la nulidad de una supuesta convocatoria que hizo Andrónico Rodríguez y posteriormente, sin embargo, valida los créditos y deja sin efecto la convocatoria que se diera cuando fueron cesados estos autoprorrogados. Entonces, hay una bilateralidad o discrecionalidad del Tribunal Constitucional que la mitad son nuevos, aparentes, y los otros son prorrogados. Entonces, estamos así de mal en la administración de justicia, o sea, los 4 órganos del Estado sometidos al poder omnímodo del Ejecutivo, lamentablemente está haciendo dibujo libre en este país y ahí tenemos una narcocorrupción generalizada y crecimiento, yo diría, de todo lo que es seguridad ciudadana en el país. Perfecto. Doctora, voy a ser puntual con lo que usted dijo. A ver, unas encuestas que no dejan de ser cuestionables. Y recientemente lo tuvimos a Tuto Quiroga en Tarija, con el porcentaje que muestra que por lo general estas encuestas siempre se manejan a nivel troncal. En Tarija vimos muy poca participación, la verdad, porque estamos hablando de un estadio pequeño, es relativamente mediano y no fue completamente lleno, la verdad. Vamos a tener imagen de eso. También se ha referido a un candidato, y estamos hablando a un precandidato, Chi Yun-chung, que tiene temas pendientes con la justicia o ya los subsanó. ¿A qué se refería la doctora Norma Pierola? Ya lo tenemos en pantalla, por favor. Producción, ponga, porque esta nota es del 2019 y claro, se hace referencia a ese candidato a la presidencia que era el doctor Chi Yun-chung, pero esta vez con el PDC, ¿no? Partido Demócrata Cristiano. Dice, el candidato a la presidencia por Partido Demócrata Cristiano enfrenta 9 procesos, uno de ellos por homicidio. El pastor de origen coreano, Chi Yun-chung, nuevo candidato a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano en reemplazo de Jaime Paz Zamora, enfrenta 9 procesos judiciales en Santa Cruz. El candidato es médico de profesión y rector de la Universidad UCEBOL. Enfrenta 4 procesos penales, uno por homicidio culposo, 3 por lesiones, otros por calumnias y 4 demandas laborales por beneficios sociales según el registro judicial. Así era o lo que se reflejaba el 2019 acerca de Chi Yun-chung, uno de los principales, o por no decir el principal aliado hoy de Manfred Reyes Villa. Le suma, le resta, ¿qué pasa? O le divide a Manfred Reyes Villa. Y por supuesto hay que hacer un análisis también al contexto de lo que significa Samuel Doria Medina. Y bien decía la doctora Norma Pierola que no cree en unos candidatos, que una oposición, una falsa unidad opositora, así lo ha determinado. Hugo Valderrama, contigo tu análisis. Gracias, Níbar. Saludos, Norma. Un placer saludarte. A ver, vamos por partes. La famosa oposición no pasa de ser una pantomima
que viene validando un sistema dictatorial en el país. A ver, en el siglo XXI, todos estos países que han caído bajo la órbita del socialismo del siglo XXI, valga la redundancia, han tenido un mecanismo para validar todo su andamiaje, que es justamente las oposiciones funcionales que se han prestado. Hay que recordar que el año 2009, tanto Tuto Quiroga como Samuel Doria Medina tenían en el Congreso, en el Senado concretamente, la posibilidad de vetar la Asamblea Constituyente y la Constitución, que salió manchada de sangre con asesores españoles y con gente pagada por Hugo Chávez para imponer el modelo castrochavista en Bolivia, y no lo hicieron. Le sacaron el referéndum constituyente y ayudaron a que esta cosa llamada Estado plurinacional se monte, y este es el que estamos viviendo hoy. Entonces, la trayectoria de Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, yo coincido plenamente con Norma, no ha sido otra que de permitir que un sistema autoritario, dictatorial, que ha asumido todos los poderes en el Ejecutivo, donde se ha vulnerado la independencia del Poder Judicial, donde se ha vulnerado la independencia del tema del electoral, donde tenemos 320 presos políticos hoy y más de 1.200 exiliados en Bolivia por temas de persecución política, sean hoy día todavía el país camine y navegue en el plano internacional con bandera de democracia, cuando en realidad eso se ha perdido hace mucho tiempo. Entonces, estas elecciones no es nada más que nuevamente la repetición de lo que venimos viendo ya hace varios años, que es la incapacidad de estos señores justamente de hacerle frente al movimiento socialismo, porque no tienen la intención de hacerle frente. Ese es el claro ejemplo, hay que resumirlo así, no tienen ninguna intención de hacerle frente. Lo que quieren es básicamente negociar sus espacios de poder, sus bancadas. No debería sorprendernos que, por ejemplo, Comunidad Ciudadana, que no es un partido político, es una juntucha de amigos, ¿ya? Hoy esa juntucha, ante la jubilación política de Carlos Mesa, de la que puedo decir que fui parte de eso, yo lo venía denunciando hace mucho tiempo al señor Mesa, hoy han buscado a qué nuevo patrón apegarse, y en este caso se están pegando al que creen que tiene mayor posibilidad de mantenerlos en el poder, mantenerlos a estos personajes cobrando los 21.000 bolivianos mes que cobran, porque eso es al final lo que les interesa, ¿no? La señora Andrea Barrientos es una señora que ha fracasado completamente en el ámbito empresarial en Cochabamba. Norma y yo somos vecinos de la señora y sabemos que todos sus emprendimientos privados han sido un fracaso. O sea, en el plano profesional y empresarial es un completo fracaso. Ha tenido que recurrir al activismo político, además de haber pasado ciertas similitudes y simpatías con el MAS en su momento de juventud. Eso es algo que todo el mundo en Cochabamba sabe. A militar en Comunidad Ciudadana y agarrar estas banderas para, pues, refugiarse en este tema. Si en el fondo esta gente lo que quiere es negociar su curul, seguir jugando a que hacen oposición y absolutamente nada más. Hay que recordar que fue Comunidad Ciudadana que le dio al gobierno de Arce Catacora dos leyes fundamentales. Fue una, que la ley del impuesto a los grandes patrimonios, que le creó un impuesto especial en el país, eso producto de intentar salvar el déficit fiscal que venía arrastrando ya desde que era ministro de Economía, Arce Catacora. Y la otra, bueno, el tema de las elecciones de los magistrados. Es decir, siempre han jugado a favor del régimen, no tienen ningún interés realmente en hacer absolutamente nada. A ver, otro tema, Aníbar. Yo he escuchado a Tuto Quiroga, a Samuel Doria Medina, al propio Manfred Reyes Villar, y están vendiendo humo. El tema en el país, sobre todo en el asunto económico, es que tenemos un Estado quebrado. Tenemos un Estado, y el que está en quiebra en este momento es el Estado Nacional. Y la quiebra es tan grande del Estado Nacional que nos está arrastrando a todos. Todos estamos pagando indirectamente la quiebra del Estado Nacional, ya sea vía inflación, ya sea vía devaluación, ya sea vía déficit fiscal, o lo que sea. Y lo que proponen Tuto, Samuel, el propio Manfred, no es nada más que humo. Yo he escuchado las propuestas y nadie va al meollo del asunto. El meollo del asunto se llama Estado plurinacional y su modelo económico, social, comunitario y productivo, que no es nada de eso, que simplemente fue un modelo de despilfarro abusivo y de haber asaltado todo lo que se pudo. Primero se asaltó la renta gasífera en el 2006, cuando se malgastó y llegó la caída del precio internacional de la renta gasífera en el 2014, le metieron mano a los 15 mil millones de dólares que había en reservas internacionales, a los 15 mil millones de dólares que había en depósitos en dólares de los ciudadanos bolivianos, y a los 2 mil millones de dólares que había en depósitos en las AFPs. Casualmente hoy la crisis económica viene por esos 3 puntos, porque no hay dólares,
el futuro de las jubilaciones es absolutamente incierto y las reservas internacionales, como no hay un dato real, la inflación va a empezar a comerse. Es decir, estamos pagando 16 años de desperdicio, de despilfarro, de haberse derrochado recursos que no son de ellos. Y hoy vienen estos señores a decirnos que la solución es prestarnos más dinero. No, que la solución es negociar con el FMI. Cuando en realidad la solución es primero acabar con el sistema dictatorial, recuperar la república y cambiar el sistema económico. Yo no he visto a ninguno de estos tres personajes que hoy se presentan como las alternativas más viables, entre comillas, hablar de este tema. Es más, Norma debe recordarse que Manfred ha dicho que el problema no es que el Estado gaste mucho, el problema es que hay especulación sobre el tema del hidrocarburo. Manfred fue el que puso la gestión económica de Arce Catacora en un 7, hace no más de un año, siempre intentando defender a Catacora y haciéndolo quedar. Es decir, el discurso de Manfred se hago quedar bien a Catacora y el problema son los ciudadanos, las personas que están haciendo colas durante 24 horas en Cochabamba para conseguir combustible, ellos son el problema y no la mala gestión del gobierno en cuanto a esto, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, hay un detalle. Hay que tener mucho cuidado con la candidatura de Chi. Yo me he podido reunir 2 veces con Chi, incluso él ha cometido la imprudencia de decir que yo iba a ser su ministro de Economía cuando yo ni siquiera había sido miembro de su partido. Es una persona absolutamente autoritaria. Él me hizo una consulta sobre temas de impuestos en el país y nada más, un tema de impuestos y un tema de banca. Me lo hizo como profesional en economía que soy, no como militante de su partido, y él asumió que yo era una especie de militante de su grupo, cosa que me molestó y lo publiqué en mis redes sociales. Dije, ¿por qué no él era una buena opción? Ahora, en el caso de Chi hay que tener mucho cuidado, Níbar, sobre todo desde el punto de vista geopolítico. A ver, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia le da la posibilidad de ciudadanos extranjeros nacionalizados y con residencia de 5 años de ser candidatos a autoridades políticas, ¿no? Y esto es lo que está jugando este señor, a eso es lo que está apuntando. Ahora, ¿dónde está la trampa? Que eso le conviene al Foro de Sao Paulo, eso le conviene absolutamente a la gente que quiere tomar Bolivia. La siguiente elección podemos tener a cubanos, iraníes, venezolanos, haciendo partidos políticos y tomando Bolivia y entregándole la poca independencia que tenemos al proyecto transnacional. Bolivia hoy es un tablero de ajedrez, primero de regímenes autoritarios transatlánticos, como el que te acabo de citar, el iraní, el chino, el ruso, pero al mismo tiempo también estamos bajo la mira de la dictadura cubana, es decir, hace más de 60 o casi 60 años que los Castro pusieron sus ojos en Bolivia y nunca los levantaron, porque ellos intentan tomar Bolivia porque desde aquí saben que por la posición geográfica y estratégica del país, esto se puede expandir hacia todas las demás naciones. Es decir, en el fondo, la candidatura de Chi es muy peligrosa porque abriría un antecedente nefasto para entregarle el país completamente a las manos de los extranjeros, y ahí sí que se nos acabó la independencia. Y esto es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado, más allá de las bravuconadas y las patanerías que puede decir el señor Chi. Creo que hay que estar más atento al plano geopolítico que esto puede significar, que Níbar. Qué interesante lo que acabas de decir, Hugo, porque efectivamente muchos han venido preguntando si realmente este precandidato, que ya fue candidato el 2019, tendría la capacidad para llevar el país en caso de que juegue estas elecciones. Pero no solamente por ese dato, sino por lo principal que dijo Hugo Valderrama, que podría generar jurisprudencia para que cualquier otro candidato extranjero venga y haga, obviamente, campaña en nuestro país. ¿Y quién nos lo puede, dar algún dato mucho más certero de lo que dice la Constitución? Doctora Norma Pierola, con usted, algo referente al tema. Bueno, por supuesto que sí. Fíjense de que el señor candidato Chi, el director de UCE el pasado intentó penetrar a Bolivia por medio a los bolivianos, por medio de una fundación que supuestamente maneja con los del clero. No es un clero religioso, pero sí es un clero de los pastores fuera del país. Este señor
propuso que el Partido Demócrata Cristiano le dé la personería. Y a mí, cuando estuve en Estados Unidos, yo tuve el desagrado de conocerlo, este señor que estaba pasando un curso con leadership, juntamente con el señor Almeida, creo que es un coronel retirado de las Fuerzas Armadas, y nos sacaron una publicación cuando fuimos a presentar un libro, Enero Negro, en la ciudad de Washington. Por supuesto, fuimos invitados por don Manfred Reyes Villa, y se aprovecharon de sacarnos una foto y dijeron que yo había vendido las siglas del PDC. Yo era parlamentaria del PDC, pero nunca habíamos tocado el tema de venta de siglas, y mucho menos si ni siquiera esta ex parlamentaria y presidenta electa por el Partido Demócrata Cristiano, hasta el día de hoy me reconocen en la presidencia del Partido Demócrata Cristiano, en el cual me inscribí el año 2014. Entonces, este señor no solamente usurpó la sigla a través de un expresidente que estaba en el tribunal, que estaba en el Partido Demócrata Cristiano, y a quien le vendieron, le alquilaron, pero él ha sacado una publicación diciendo que le habían querido extorsionar los del PDC con $100 millones o algo así, y eso está en la página de este señor que hace las encuestas y propuestas con Jimena Antelo, el señor, no recuerdo, el periodista Macusi. que tenía poder. Jaime Pomacusi. Exactamente. Y él ha sacado un video en el que muestra inclusive que alguien le está suscribiendo algún documento. Entonces, lo cierto es que este señor, al margen, la llevó a Paola Barriga. Sí, Paola Barriga, que sacó a los pastores de la iglesia de la ciudad de Santa Cruz la suma de $14,000 americanos para obtener, por decirle, una diputación, una senaduría. Inclusive le prometieron a este pastor un Rivero, perfectamente, Juan Carlos Rivero. Conozco el nombre porque nos dejó inclusive hasta los cheques falsos que firmaron Paola Barriga y, por supuesto, el señor ciudadano extranjero chico. Yo hablo de este señor con conocimiento de causa porque tuvimos la oportunidad inclusive de hacer un seguimiento a la libreta de servicio militar que nunca prestó. Lo obtuvo simplemente por redivisión, no sé qué, pagando seguramente algún monto a las Fuerzas Armadas que le dieron, como si se hubiese presentado a hacer su servicio militar. Sin embargo, hace 2 días él ha declarado de que nunca ha hecho servicio militar y que eso lo va a hacer, va a arreglar, etcétera, ¿no? Pero más allá de esto, lo que nos preocupa a nosotros es que este señor se encarga de ser un misógino, solito se ha bajado, y el tema geopolítico que dice, yo no lo creo mucho porque no arrastra absolutamente a nadie en la ciudad de Santa Cruz. Él tiene la UCEBOL y un sinnúmero de proveedoras, por decirle, tiene algún tipo de comercio con estas tiendas populares, y por supuesto él es un ciudadano que ha estudiado algo así de cirugía médica. Él ahí ha matado a 2 o 3 personas por supuestamente eso que llaman que haber tenido una excepción en lo que hasta el día de hoy no se ha podido tipificar como delito los que cometen los médicos. Este señor no es ningún político, pero sin embargo aparece ahora como outsider de Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa lo conoció en Estados Unidos y por supuesto es de que a mí me llama la atención que conocían sus antecedentes o sus asesores de Manfred le estén haciendo equivocar de esa manera. Yo espero que no sea un error tan político que lo lleve a enterrar a él. Y es evidente que también ha estado, no sé si por política o por qué, callándose con respecto al narcoestado que estamos viviendo y sobre todo a la depredación de nuestros recursos económicos desde el año 2006, desde que el señor Arce Catacora ha sido exministro ad perpetuum de Economía y Finanzas de Evo Morales Ayma, por tanto su socio indisoluble, porque creen que no hace absolutamente nada para tratar de meterlo preso, investigarlo, porque obviamente él tiene tremenda cola de paja y por supuesto tiene la voz secuestrada. Por eso nos preocupa a nosotros de que se permita dejar hacer las cosas y tengamos encima un tribunal constitucional, la justicia constitucional que establece la Constitución,
suplantada, porque fíjense ustedes lo que dice varias partes de la Constitución vigente. La Constitución vigente establece de que el poder soberano es el poder constituyente del pueblo boliviano en su conjunto. Y de ese poder soberano nacen los fines, funciones, atribuciones del poder constituido, que constituyen justamente en el ejercicio del poder lo que es órgano ejecutivo. Hoy en día ustedes verán que no hay independencia ni separación de poderes. Existen órganos sometidos al poder omnímodo que ejerce el órgano ejecutivo a través de un centralismo secante en el que el autoritario, abusivo y corrupto es el presidente en ejercicio actual, pero no deja de ser el que ha sido causante del desfalco, de la falla de la venta del gas, del combustible. Hoy estamos llorando y rogándonos para que Argentina nos alquile nuestros gustos porque no tenemos ni seguridad energética en el sentido de gas. ¿No? Y la gente está desesperada de cambiar su sistema de suministro de combustible, energías a través del gas, cuando no tenemos seguridad tampoco, porque nunca han hecho la inversión para poder perforar nuevos pozos, ver otras alternativas de energías, como es el litio, por ejemplo, y que lamentablemente ya lo han subastado los chinos a los iraníes y por supuesto a los rusos. Por eso es que aquí estamos viendo que inclusive recién ha aparecido una nación Kailasa, creo, una fundación que inclusive ya han sometido la soberanía de parte de la chiquitanía que ha sido quemada exprofesamente para dar los parques naturales, distribución de tierras a personas ajenas. Y de esto no es ajeno el señor presidente. Entonces, ahí estamos con toda una sucesión de hechos que la gente ignora por puro, como le diría, adoctrinamiento que hemos venido recibiendo en todo este tiempo. Y por supuesto es de que de los adoctrinados, ahí tenemos en el río revuelto ganancia de pescadores, y considero yo de que todos los candidatos no están viendo más allá de sus narices, simplemente están viendo como caballos cocheros queriendo llegar a la meta electoral para repartirse unos cuantos parlamentarios, inclusive ya tienen bancadas. Pero lo cierto es de que para nosotros eso es simplemente ir a consolidar la consolidación de la dictadura en un llamado Estado plurinacional. Ese Estado plurinacional que hoy que se concibe el 6 de agosto como la fundación de la República. Por eso considero que lo primero que deberían de hacer todos los políticos a la carrera electoral es hacer un instante de reflexión, unirse para sacar lo que está diciendo el doctor Valderrama con referencia a la crisis energética que estamos viviendo y las colas y por las compras de combustible, en el que ya ha sacado grandes cosas. Yo no le tendría tanto temor a un ciudadano que por sí solo se ha descalificado al hacer misógino, hablando de las mujeres, y solito se ha caído y ha confesado lo que pretende hacer. Además, había dicho que no le importa sumarse al MAS, con tal de que por votos gane él algo y dejarlo de lado a más de seguir. Entonces, ahí estamos en esa suma de incompetentes que se consideran los únicos heredables en la administración de la cosa pública en Bolivia. Pues es verdad, ¿no? Echi dijo que no le importa quién sea el candidato, ¿no? Lo importante es que le sume. Y bueno, ahí no, involucró incluso también al MAS. O sea, ahí se ve claramente que no es un opositor, sino es alguien que le interesa llegar al poder. Ahora, referido también a, vamos a voltear la página, ya no vamos a hablar de candidatos, vamos a hablar de la crisis de Estado. Y por supuesto en esta crisis de Estado está lo que la doctora Norma Piérola ya ha venido adelantando, la crisis energética, el combustible, los negociados que hay al interior del mismo, pero no quiero también pasar de alto algo que fue lo más destacado también en esta semana, entre ayer y hoy. Unos nativos de la India llegaron aquí a Bolivia, se entrevistaron con el presidente, con altas autoridades de Estado, se sacaron fotos, pero ¿cómo se nota que no hay cuidado del protocolo? Porque no sabían exactamente con quiénes estaban tratando. Este
esta alianza, este contrato al cual querían llegar estos pueblos nativos de la India, que son algunos de alguna secta religiosa, querían instituirse dentro del territorio indígena de Bolivia. ¿Lo lograron o no? Vamos a ver gracias a este resumen con Brisa Pavón. Un país que no existe estuvo a punto de alquilar territorios indígenas en Bolivia y otros países de Latinoamérica. En el Explainer revisamos este caso. Se autodenominan Estados Unidos de Kailasa, pero en realidad son un grupo religioso de la India. Tienen un sitio web, dicen tener una bandera, una constitución, un banco central, pasaporte y un emblema. Pero Kailasa no es un estado. En realidad es una agrupación fundada en 2019 por el hindú Nityananda Paramashivam. El supuesto gurú fundador es buscado por la justicia de la India por los delitos de violación y agresión sexual y está denunciado también por secuestro y confinamiento de niños. Ese estado ficticio contactó con 3 pueblos indígenas del oriente de Bolivia. Con ellos firmaron actas de arrendamiento o alquiler de territorios de forma perpetua, es decir, para siempre. Aunque no se lograron concretar, el diario El Deber reveló que en septiembre de 2024 Kailasa firmó un documento con la nación Baure de Beni para un alquiler perpetuo de 60.000 hectáreas por $108.000 anuales. Lo mismo sucedió con el pueblo indígena Cayubaba, asentados al oeste del río Mamoré en el Beni. Firmaron un tratado bilateral para una concesión perpetua e irrevocable de 31.000 hectáreas. A cambio, los indígenas recibían $55.800 por año. Y finalmente con el pueblo indígena Eya, que viven a lo largo de los ríos Beni y Madre de Dios en Pando y Beni. Kailasa firmó un contrato para ocupar 390.000 hectáreas por un alquiler anual de $28.017. Los documentos otorgaban a Kailasa la cesión irrevocable de los territorios, derechos sobre el espacio aéreo y los recursos encima o debajo del suelo. El país ficticio también podría aplicar sus sistemas administrativos, jurídicos, económicos, religiosos y culturales propios. Pero eso no es todo. También se aseguraban de que los pueblos indígenas con los que firmaron acuerdos les brinden protección contra agresiones externas cuando así lo soliciten. Lo curioso es que dirigentes de estas comunidades llegaron a firmar estos contratos de entendimiento, aunque luego no se concretaron. Lo cierto es que el país no existe. Todo se trató de una millonaria estafa. Esta no es la primera vez que Kailasa intenta algo así. El año 2019 en Ecuador, bajo el gobierno de Lenín Moreno, pretendieron ingresar a territorios indígenas con la misma modalidad. BBC Mundo reveló que Kailasa, el país que no existe, logró participar en 2 sesiones de comité de la Organización de Naciones Unidas en febrero de 2023. En octubre de 2024, una representante de Kailasa participó en un festejo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia e incluso le obsequió un libro al presidente Luis Arce. Pese a ser pública la denuncia sobre la presencia de Kailasa en el país, el gobierno de Bolivia no se ha pronunciado. Bueno, ahí está justamente aclarando este tema que lo mencionó la doctora Norma Pierola. Por suerte, esta concesión que parecía perpetua no se ejecutó. Y claro, estamos hablando de personas que están perseguidas en su país, sobre todo el líder, ¿no? El líder gurú. Pero bueno, cambiando ahora sí con el tema del Estado, la crisis de Estado. Javier Richter, se ha referido también a esta situación de lo que está pasando en el Estado con el tema de combustible. Vamos a escucharlo porque estuvo en Red 1, un programa que no me pierda, y por supuesto habló esto muy importante. Esta pequeña parte lo vamos a escuchar acerca de la crisis del combustible. El hombre que maneja los hidrocarburos de Bolivia, hay una persona que maneja todo lo que es hidrocarburos en Bolivia, no le da la gana porque interfiere en su negocio. Y este hombre, mientras esté el presidente Arce, él va a seguir mandando hidrocarburos en Bolivia. Cuando se vaya el presidente Arce, que va a ser pronto, sabemos que él se va a ir, él ya no aguanta más, él va a renunciar y va a huir. El hijo se va a ir junto con él y ahí se va a desnudar toda la maraña que existe en el rubro hidrocarburo. La gente tiene miedo, tiene temor de decir esa verdad. Yo te lo digo en primicia, Juan Carlos, porque sé que tu periodismo es honesto, sincero y veraz. Bueno,
Germán, le agradezco nuevamente. Gracias por su tiempo. Ahí está, Germán Que tenga Richter, una buena- se hacía referencia a esto de la crisis del combustible. Y sale una nota también hoy día, justamente hoy, que dice: choferes de cisternas retenidas en Caranavi desconectaron los GPS para desviar combustible. La ANH se constituyó como víctima acerca del desvío de las cisternas con combustible. Pero esto estaba planificado, no estaba planificado. Hemos visto un montón de situaciones irregulares, no solamente desde la adquisición del combustible, sino hasta la distribución del combustible. Cosas muy raras están pasando desde que se hace cada vez más profunda la crisis de combustible. Tal es el grado que se llega a esperar que prácticamente se genere el tiempo, el lapso suficiente como para hacer el contrato y no pase este combustible por un filtro de calidad. Y es por eso que una de las parlamentarias de nuestro país ha denunciado que es un combustible basura, el que ningún otro país quiere. Aquí es el que llega, diésel y gasolina. Entremos en este análisis. Doctor Hugo Valderrama, contigo para empezar. Gracias, Nilo. A ver, vamos por partes en este tema. Yo he estado trabajando mucho este asunto, no digamos delimitado exclusivamente al tema de hidrocarburos, sino al modelo mismo con el que se gestiona el país. Yo he escuchado a mis colegas economistas siempre hablar de los errores de Arce Catacora, y es que no son errores, son acciones deliberadas. A ver, primero tenemos que definir a quién responde toda esta gente. Si nosotros todavía creemos que Arce Catacora, Evo Morales, todo el movimiento al socialismo, etcétera, responden a intereses de los bolivianos, estamos pecando de ingenuos. Esta gente tiene un jefe, tiene una franquicia, y esa franquicia se llama socialismo del siglo XXI, algunos lo llaman castrochavismo, etcétera, y que nace en el Foro de Sao Paulo. ¿Y qué es que lo que hace? Como toda franquicia, intenta copiar el modelo donde va. Entonces, uno para entender lo que está sucediendo en Bolivia tiene que mirar, por ejemplo, lo que se ha hecho en Cuba hace 60 y pico de años, lo que se viene haciendo en Venezuela desde el 2000, desde el 99, lo que se viene haciendo en Nicaragua desde el 2007, etcétera. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, es un modelo que primero apunta a la permanencia indefinida en el poder de aquel que detente el poder en un momento determinado. Es decir, toman el poder a través de elecciones y luego destrozan el sistema parlamentario, el sistema democrático, el sistema de partidos políticos, para que solamente ellos puedan detentar el poder a partir de elecciones indefinidas, o en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, decir abiertamente que ya no va a haber más elecciones en ningún caso, crearse un cargo para su esposa como copresidenta, etcétera. O sea, abusan del poder de manera descarada y frontal. La segunda cosa que hacen es, en esencia, acabar con el sistema de justicia y lo convierten en un sistema de sicariato judicial. Por eso es que pueden meter preso a ciudadanos con una simple orden, violando cualquier debido proceso, no hay independencia de poderes, etc. Y lo tercero, que es donde me voy a concentrar, es en la destrucción de la economía. El uso del hambre, la miseria y la pobreza como instrumentos de opresión. No les interesa que el país sea competitivo, que los ciudadanos bolivianos seamos prósperos, eso es lo que menos les interesa. Es justamente lo contrario. Ellos quieren que como ciudadanos estemos total y absolutamente apretados, estemos en esta situación, etc. Primero que ganan por dos partes. Uno, porque tenemos ciudadanos que en lugar de, por ejemplo, pelear por sus derechos, pelear por la libertad, están preocupados por cargar combustible a su auto para llevar mañana a sus hijos al colegio. Eso le está sucediendo a gran parte de la ciudadanía en todo el país. Y ganan en segundo lugar porque les da la posibilidad de hacer lo que están haciendo ahora, grandes actos de corrupción, que los han denunciado y que además ya son públicos y son abiertos. No sé si Norma vio, mientras el común del ciudadano está durmiendo en las colas para conseguir combustible, el presidente de Yacimientos estaba en una discoteca en Santa Cruz tomando whiskies de los de la mejor calidad, burlándose de la miseria y del hambre y del sufrimiento de millones de bolivianos.
lo hacen descaradamente, o sea, no es que se fue a tomar un trago a su casa privada, no, está en un local público a la vista de todo el mundo. Eso es básicamente burlarse del sufrimiento y de la miseria de millones de ciudadanos. Entonces lo hacen abiertamente. No les interesa ni llevar a solucionar la crisis, no lo van a hacer. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Su modelo de gestión es justamente el empobrecimiento paulatino. Ahora bien, esto ha venido por 3 etapas. Primero, han generado una presión fiscal enorme al punto de que Bolivia se ha constituido en uno de los peores países para el emprendimiento privado. El 4º país del mundo que peor trata el emprendimiento privado. Son más o menos 1.200 horas año que cualquier persona tiene que trabajar tan solo para cubrir impuestos. Y si eso además se suma multas, etcétera, se vuelve mucho peor el asunto. Segundo, han creado una burbuja financiera entre el 2013 y el 2019 en base a una normativa de bancos que les ha permitido el uso indiscrecionado del dinero de los ciudadanos. O sea, el gobierno ha usado el dinero de los ciudadanos para repartirlo a través de los famosos créditos productivos, que no era nada más que otorgarle facilidades crediticias a sus amigos, a sus amigotes del poder, y a no generando créditos en base a temas financieros y económicos, sino en base a criterios políticos. Cuando yo denuncié esto en 2019, fueron los propios de Asoban que me sacaron una nota diciendo que yo estaba promoviendo el terrorismo financiero, justamente por decir que se estaban acabando los dólares. Hoy, bueno, la realidad me ha dado la razón. Lo tercero que se ha hecho ha sido el uso de los dineros de las AFPs para justamente tener acceso a esos recursos para seguir inflando el modelo. Es decir, han ido acabando con cualquier mecanismo de propiedad privada, con cualquier mecanismo de emprendimiento, y nos tienen hoy sometidos. Y te voy a citar a 3 actores fundamentales del Foro de Sao Paulo. Fidel Castro, uno de los fundadores. Hay un libro que yo recomiendo a la gente leer, se llama Y Dios entró en La Habana, escrito por Miguel Vázquez Montalbán, el año 99, 98, 99. Él entrevista a una serie de personajes de la dictadura cubana, y en una de estas entrevistas dicen: la revolución no consiste en crear ciudadanos ricos, sino en revolucionarios conscientes. Eso quiere decir que lo que quieren no es que seamos prósperos, sino que seamos sometidos a un proceso ideológico. Lo dicen ellos. Luego, el propio Chávez decía que ser rico es malo, ¿no? Que hay que tener la conciencia con los pobres. Y finalmente el propio Correa decía que si los ciudadanos dejan de ser pobres, ya no votan por ellos, que tenían que seguir siendo pobres para que sigan votando por las propuestas irrealizables de los populistas de este siglo. Entonces, no hay que nada ver que eso es lo que está pasando en Bolivia, porque esto ya lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Nicaragua, en Cuba lo vienen haciendo. Uno quiere ver la Bolivia de hoy, la Bolivia 2025, mire la Venezuela de 2012. Es exactamente igual. La gente corriendo detrás de las cisternas de combustible, las colas. Luego se viene el problema del desabastecimiento de alimentos. Ya estamos sintiendo el desabastecimiento de medicina y no hay intención de solucionar, porque la crisis y la pobreza es parte de lo que ellos llaman su estrategia híbrida. El uso de la violencia callejera, por eso es que todos estos gobiernos tienen grupos de choque, llámenle lo que quieran, movimientos sociales, turbas en Nicaragua, colectivos en Venezuela, etcétera. Tienen mecanismos de persecución judicial y finalmente tienen este mecanismo que es cruel, que es el hecho de empobrecer deliberadamente a la población para hacerla mucho más dependientes y mucho más sometidas a este poder criollo. Concluir también con las declaraciones sobre este tema con la doctora Norma Pierola, pero voy a sumar esta imagen también, porque un diario internacional, una página internacional, nacionmercado.com, da este dato. A ver, exclusivo. Gobierno boliviano estaría recurriendo en blanqueo de dólares del narcotráfico en Paraguay para resolver crisis de combustible, 16 de marzo del 2025. Ahí está. Esto lo saca lanacionmercado.com. Doctora Norma Pierola, con usted. Bueno, eso es evidente. Hay unas investigaciones que se vienen realizando desde otros países, en este caso desde Paraguay, en el que se denuncia que tanto el hijo del señor Arce Catacora, el señor Arce Mosqueira, juntamente con el hijo de Valdivia, ustedes recordarán al exdiputado Valdivia, que es dueño de los hoteles Casablanca, apareció también de dueño de Gravetal,
junto con Ramón Rivero, el hermano de la señora Susana Rivero Guzmán, y por supuesto el señor Valdivia, quien hoy día también ha recibido una denuncia de parte de ANAPO que establecía que ellos manejaban junto con García Linera Gravetal, que prácticamente les confiscaron a los productores de soya en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, se denuncia esto, que a través de una empresa que han creado como subsidiaria del yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, habría estado comprando dólares, lavando, por decir, blanqueando dólares americanos, la compra de combustibles directamente desde Paraguay. Pero lo cierto es de que también ayer sí ha sido aprobado y ha sido dictado un decreto, no estoy recordando el número, es nuevo, por medio del cual se autoriza inclusive el uso de combustibles con etanol, con aceite de soya y otros, de otros componentes más y alcohol para poder sacar una especie de gasolina o de petróleo crudo. Pero petróleo crudo ustedes saben que no producimos desde el año 2006 y eso ha ido provocando una falsa subvención que se ha ido comprando el petróleo pesado desde Venezuela, que se traía y no sé qué se pagaba la subvención, se mantenían un monopolio tremendo hasta el día de hoy, y además el trámite engorroso para que algunos productores desesperados por cumplir por lo menos con la cosecha de arroz y garantizar alimentación en Bolivia, han recurrido a comprar inclusive estos combustibles caros para poder atender a la demanda del consumo de lo que significa petróleo y sobre todo el tema de las gasolinas. Nos preocupa a nosotros que inclusive el propio presidente Arce haya manifestado de que no era su culpa y que no se ha invertido en gas, que se avecina una crisis también, recién lo manifiesta, gasífera en el país, por supuesto por falta de inversión, no obstante que se sacaron del Banco Central de Bolivia de las reservas internacionales netas alrededor de 3.000 millones de dólares para potenciar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y hoy nos damos cuenta que esas espantosas subvenciones lo único que han hecho es beneficiar al despilfarro de quienes mal administran la cosa pública y han convertido a Bolivia en un estado mendigo, en un estado por el despilfarro, más que todo un estado que cree que debe vivir de puros créditos y sobre todo de créditos de deuda externa, sin contar la deuda interna que se tiene con Bolivia, especialmente con los ahorros privados de los jubilados. Pero hay algo más importante que se debe tocar dentro de esto. Estoy tomando en cuenta, por ejemplo, en la última cumbre, va la tercera cumbre por la unidad, por la crisis, etcétera, que ha convocado el gobierno de Arce Catacora, por medio del cual el Tribunal Supremo Electoral está exigiendo, como la penúltima que hicieran en enero o en febrero pasado, en el que han manifestado su exigencia de ser parte de que se aprueben 3 leyes en el Parlamento. Esas leyes son para darle el blindaje de las elecciones, siempre y cuando ellos admitan que ser incorporados a la ley de juicio de responsabilidades, uno, se garantice el debate, que ya está con proyecto de ley en grande y en detalle en la Cámara de Diputados, y por si fuera poco, el tema de que ellos hablan de la preclusión, tomando en cuenta que el artículo 2 de la ley 026 establece la preclusión en el inciso K, no necesitan de ley expresa, y tomando en cuenta la vigencia de una ley especial como es la 026, la ley del régimen electoral, cuyo artículo 239 establece que por los ilícitos cometidos en ejercicio de funciones, los funcionarios del órgano electoral y muchos otros están sometidos a la justicia ordinaria, entonces no tienen por qué buscar ser incorporados a la ley de juicio de responsabilidades, donde van los ciudadanos electos como los del órgano judicial, el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Fiscalía General del Estado, independientemente también de quien ejerza la condición de presidente y vicepresidente en este país. Entonces, eso establece la 044, que fue modificado en parte por la ley 612. En ese sentido, yo creo que eso se está logrando, ese pacto y ese blindaje,
totalmente sucia a espaldas del pueblo, porque curiosamente ha salido una sentencia constitucional emitido por el Tribunal Constitucional prorrogado y los supuestos nuevos que han ingresado, en el que discrecionalmente anulan una convocatoria que hiciera en 24 de junio del pasado año el señor Andrónico Rodríguez, cuando estaba en ejercicio de funciones de la Asamblea Legislativa para mi parlamento, y en la que estaba en condición de presidente del Estado ante la ausencia permanente de Luis Alberto Arce Catacora, el señor Choquehuanca. Esa convocatoria, esa sesión extraordinaria donde se aprobó la cesación justamente de los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, cesó a los autoprorrogados, pero curiosamente también aprobaron un crédito de la CAF de $175 millones. Entonces, este Tribunal Constitucional, para mí prostitucional, lo que ha hecho es aprobar el recurso de nulidad que fue interpuesto por Jáuregui, el diputado Jáuregui, y ese recurso señala que anula esa sesión de asamblea, donde los batieron a ellos y los cesaron, y por otro lado aprueba el contrato con la CAF. Entonces, fíjense cómo está de prostituido todo en Bolivia y que ahorita ninguno de los candidatos a la oposición han pedido que previamente se cumpla por lo menos las recomendaciones de la auditoría realizada a las elecciones del año 2019, que fue realizado por la OEA, y que ahí da recomendaciones para que se cumpla aquello. A nadie le importa, y además han aprobado supuestamente otra vez el PEP, que ya fue auditado por Calhatis. De manera que en Bolivia estamos viviendo un limbo porque la gente no conoce nada, o desconoce o decide simplemente olvidar ante la profusa propaganda política y pauta que le da publicitaria el gobierno o el desgobierno de Luis Alberto Arce Catacora, desviando la atención de temas más elementales. Eso nos preocupa a nosotros y ojalá se dé cuenta la gente lo que en realidad está consiguiendo una impunidad los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Muchísimas gracias, doctora Norma Pierola, exparlamentaria, y lo mismo también para Hugo Valderrama, analista político y económico. Gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Muchísimas gracias a usted, y gusto haber participado con Huguito Valderrama, y tengo un alto concepto y ponderación por el trabajo que viene realizando. Muy amables, gracias. Vámonos ya despidiendo en este viernes por la noche, Never. Cerramos el Antes de Medianoche, nos encontramos Dios mediante el lunes. La programación de fin de semana está imperdible en Televisión Andalucía. Buen descanso. Vamos a buscarle 3 pies al gato, a probar nosotros zapatos.